Hola, bienvenidos a mi podcast, soy Margarita Gómez y bueno, espero les guste mucho, es acerca de tecnologías de la información y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que son los conceptos en una hoja de cálculo en Excel. Bueno, para mí a veces es complicado este tema de Excel, ya que no estaba muy familiarizada, pero a veces nos vamos dando cuenta que no solamente vamos a vivir con Word toda nuestra vida, sino que hasta para nuestro trabajo nos invitan a usar, o no es una invitación, sino que es necesario utilizar nuestro programa de Excel para que así nosotros podamos hacer nuestros trabajos más fáciles. Y bueno, primero vamos a empezar con qué es un libro en un programa de hoja de cálculo. Y bueno, en Microsoft Excel, un libro es el archivo en que se trabaja y donde se almacenan los datos. Y como cada libro puede contener varias hojas, pueden organizarse varios tipos de información relacionada en un único archivo. Un libro pues va a ser un archivo que contiene una o más hojas de cálculo para ayudarle a organizar los datos y bueno, se puede crear un libro desde un libro en blanco o también una plantilla para hacerlo más fácil. Bueno, también otra de las preguntas es que ¿cuántos libros se pueden crear en el programa de hoja de cálculo en Microsoft Excel? Y bueno, en versiones anteriores nos daba un número específico de libros que se podían crear, pero como cada vez se va actualizando más, ahora nos dice en las nuevas versiones que puede ser limitado a la memoria disponible y el valor predeterminado es a una hoja. ¿Pueden creerlo? Cada vez nos vamos actualizando cada vez más. Bueno, una de las preguntas que también tenemos es ¿qué es una hoja en Microsoft Excel? Y bueno, la hoja de cálculo es el elemento principal que se utiliza en Microsoft Excel para almacenar y manipular datos. Una hoja de cálculo está formada por celdas organizadas en columnas y también filas y siempre forma parte de un libro. Por eso tenemos también que cuántas hojas puede tener un libro de Microsoft Excel. Y bueno, también Microsoft asegura que el límite es la cantidad de memoria disponible en RAM que se encuentre dentro de nuestro equipo. Y bueno, ya que ha tenido varias actualizaciones, esta ha sido una de las últimas actualizaciones que se ha dado, ya que pues igual antes había un número fijo que nos daban, pero esta vez se queda a la cantidad de memoria que tenemos disponible en RAM. Y bueno, hablando de anteriormente, mencionamos un poco unas palabras que es columnas y filas. Entonces también una pregunta que nosotros tenemos es que ¿cuántas filas y cuántas columnas tiene una hoja de Microsoft Excel? Y bueno, yo abordo 4 puntos. El primero va a ser el número máximo de columnas en una hoja, y eso es 16.384, y el ancho máximo de una columna son 255 caracteres. El tercer punto es la altura máxima de una columna, que serían 409 puntos, y el número máximo de filas en una hoja es 1.048.576 filas, ¿lo pueden creer? Y bien, ahora vamos a ver algo bien interesante que son, pues, ¿qué es una celda de Excel? Y fíjense que son la intersección entre la columna y la fila que se va a dar de la cuadrícula de Excel. Y estas se van a nombrar con una referencia de celda concreta formada por una identificación de ambos elementos, que sería A1 y A2. Y el número de celdas va a ser el resultado de multiplicar las columnas y las filas disponibles en Excel. Y esto va a dar un total que en Excel hay 17.869.869.184 celdas en Excel. Con las nuevas actualizaciones de programa es posible que se amplíen, entonces tenemos que estar más atentos de las actualizaciones, porque esto también puede generar que se haga mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Es muy impresionante la verdad el número de celdas que en Excel existen, que yo no sabía por lo menos, ¿no? Yo no sabía hasta hacer las investigaciones y tú te quedas así como, bueno, es que sí son bastantes, ¿no? Y bueno, también tenemos que es una función en Microsoft Excel. Y bueno, una función va a ser, ¿se acuerdan de la fórmula que tenemos predeterminadas en Excel y que van a operar sobre uno o más valores? Pues esas son. Y bueno, sabemos que por ejemplo ponemos la suma, ¿no? La suma es el ejemplo más común cuando queremos hacer la suma de varios elementos dentro de Excel.
y bueno, los resultados se muestran en la celda donde se introdujo la fórmula. Bueno, hablando de las funciones de Excel por categoría, tenemos que son 10 funciones más populares. Y bueno, estas son funciones de compatibilidad, funciones de cubo, funciones de base de datos, funciones de fecha y hora, funciones de ingeniería, funciones financieras, funciones de información, lógicas, funciones de búsqueda y referencia, funciones matemáticas y trigonométricas, funciones estadísticas, funciones de texto, funciones definidas por el usuario instaladas por complejos y funciones web. Y bueno, los marcadores de versiones indican la versión de Excel en la que se introdujo una función y estas funciones no están disponibles en versiones anteriores. Y bueno, ya por último tenemos esta pregunta que nos dice que ¿qué es una sintaxis? Y bueno, entendemos por sintaxis de una función en Excel se refiere a la disposición, el orden que va a tener esta función y los argumentos que también tiene. Y bueno, una estructura de la sintaxis en una función es que ponemos, por ejemplo, el signo igual, el nombre de la función, paréntesis de apertura, y allí es cuando vamos a poner los argumentos de la función separados por puntos y comas y paréntesis de cierre. Y bueno, ya como resumen vamos a tener que un libro en un programa de una hoja de cálculo en Microsoft Excel va a ser el archivo en el que vamos a trabajar. Los libros van a depender de la memoria disponible que tengamos. La hoja de cálculo es la que se utiliza para almacenar y manipular los datos. Y Microsoft asegura que el límite es la cantidad de memoria disponible en RAM que se encuentre. Y tiene filas y columnas, que también de columnas tenemos que recordar que ya dimos un número establecido. Dentro de ancho puede ser 255, de altura de una columna 409 y de filas tenemos que es 1.048.576. También tenemos celdas, que va a ser la intersección entre columna y la fila de la cuadrícula de Excel, y tenemos que son 17.179.869.184.000 celdas que podemos en Excel. Y la función, como último, va en función y sintaxis se llevan juntas, van de la mano, que va a ser una fórmula predeterminada por Excel y que opera sobre uno o más valores, y la sintaxis va a ser la función de Excel que se refiere a el orden y la función de los argumentos que se van a poner dentro de la función. Y bueno, estas van enlazadas para crear una fórmula. Entonces, esto es todo por el podcast de hoy. Espero les haya servido mucho. Recuerden sintonizarme de nuevo en SoundCloud para que podamos ver el siguiente tema y no se pierdan más de esta información. Nos vemos pronto.